José Luis Manrique, director de estudios del Observatorio Inverco. Buenas tardes. Buenas tardes. José Luis, cuéntanos primero, para que nos hagamos una idea, cómo ha sido hasta ahora el tratamiento de este tipo de productos de ahorro y cuáles son las características hasta el momento actual. En principio, la fiscalidad, el tratamiento fiscal de los planes de pensiones en España es similar al de otros países. Quiero decir, partimos de un sistema que se podría denominar EET, es decir, exención en la aportación, exención en los rendimientos y tributación del plan de pensiones cuando se recibe la prestación. Este sistema, que está establecido de forma general en todos los países, sí que tiene cambios en cuanto, por ejemplo, límites de aportación. En España, hasta actualmente, de momento, no hay cambios. Otra cosa es lo que se esté hablando como posibles modificaciones, pero de momento el límite de aportación anual máxima desgravable a un plan de pensiones son 8.000 euros por partícipe. Y aquí incluimos las aportaciones del promotor y las aportaciones del partícipe. La idea es reducir este límite máximo en los planes de pensiones personales, en los individuales, hasta un máximo de 2.000 euros. Es decir, reducir la posibilidad de ahorro un 75% en los planes personales. En compensación, se pretende incrementar un 20% la aportación máxima a planes de empleo, es decir, que pasaría de 8.000 a 10.000 euros. Pero bueno, esto se queda un poquito a expensas de cómo se vaya a realizar, un poco en stand-by, ¿no? Lo que en principio estos presupuestos generales aportan es la reducción en la prestación máxima para los planes individuales de 8.000 a 2.000 euros, sin cambiar el régimen fiscal, el resto de características, pero sí en cuanto al volumen de ahorro que un ciudadano puede incluir para su jubilación. Antes de ir un poquito más a fondo en las consecuencias que podría tener este cambio, quería preguntarte, José Luis, por si nos puedes explicar un poquito más cómo tributan este tipo de productos y si cambiaría o no esta recaudación con la propuesta del Gobierno. Mencionabas esa exención en aportación y en rendimientos y una tributación cuando se recibe. No sé si nos puedes explicar un poquito más para que quienes nos están viendo y quieran conocer un poquito más cómo funciona, para luego poder entender el impacto de la reforma que se quiere hacer. El plan de pensiones es un producto de ahorro finalista. ¿Y qué significa esto? Cuya finalidad es precisamente el ahorro para la jubilación. Es decir, la acumulación de ahorro para la jubilación. Por eso su fiscalidad está dirigida o orientada a este fin. Las aportaciones, es decir, lo que nosotros ahorramos y aportamos a nuestro plan de pensiones, se integra en la base imponible y reduce directamente esa base imponible, es decir, presenta una reducción a nuestro tipo marginal de esa base imponible. Los rendimientos, según se van generando, no tributan, y cuando llega el momento de la prestación, lo que recibimos del plan de pensiones tributa también a nuestro marginal en el momento de la jubilación. Es decir, el beneficio fiscal real de un plan de pensiones es el diferimiento, es decir, estamos difiriendo la tributación a cuando nos jubilamos, pero no quiere decir que estén sin fiscalidad, en absoluto. Lo único que es una ventaja diferir esa fiscalidad, porque los rendimientos que podemos obtener con esa bonificación fiscal al final lo vamos acumulando para nuestro ahorro. Pero sin olvidar que no es que estén exentas de tributación, en absoluto. Esa tributación va a ser al final. Por eso, todo lo que reduzcamos hoy en día en aportaciones, lógicamente lo vamos a reducir en beneficio fiscal, pero va a ser un retroceso para cuando recibamos la prestación. De hecho, el argumento
de la autoridad fiscal es precisamente otorgan un beneficio fiscal a los partícipes de 1.600 millones a los planes de pensiones individuales, pero no incluyen la recaudación que se produce en el momento de la prestación. La propia IREF reconoce que no son 1.600 millones, sino que apenas son 400 millones el montante real de este beneficio fiscal. Por eso digo que para los planes de pensiones que están concebidos para la jubilación, tienen este tratamiento fiscal precisamente orientado a ese ahorro para una época en la que el complemento a la pensión pública pues, va a ser necesario, ¿no? ¿Qué opinión tenéis de la propuesta que está haciendo el Ejecutivo dentro de esa reforma de incentivar más los planes colectivos? Porque hemos escuchado al ministro José Luis Escrivá hablando de que en España estos planes de ahorro colectivo suponen menos del 3% del PIB, unos 35.000 millones de euros. Dice que, por ejemplo, en países como Bélgica, Francia o Alemania, 1 de cada 2 trabajadores está en un plan colectivo, mientras que en España son 1 de cada 6. Parece que la propuesta del Gobierno va mucho en incentivar ese producto de forma colectiva. ¿Qué opinión tenéis? ¿Cómo funcionaría esto? La verdad que nosotros históricamente hemos defendido, o sea, estamos con el ministro, absolutamente de acuerdo en que la línea que creo que es la correcta a la hora de crear un sistema fuerte, consolidado de ahorro para la jubilación sería los planes de empresa, los planes de empleo. Lo que no estamos tan de acuerdo quizá es en la forma que se quiere hacer, porque al final, no sé, a mí me da la sensación, es algo personal, me da la sensación de que las fases van a ser eliminar los beneficios fiscales al ahorro, que al final es el ahorro individual, sin acabar de desarrollar el sistema de empleo. Yo creo que quizá los pasos deberían ser, primero, consolidemos el sistema de empleo, los sistemas de empresa realmente, y cuando lo tengamos desarrollado y consolidado, quizás sea el momento de ir trasladando esos beneficios fiscales al sistema de empleo. ¿Por qué lo digo? Porque corremos el riesgo de que colectivos que ahora mismo están ahorrando para su jubilación en los planes personales, porque no tienen opción a otra cosa, y me estoy hablando de 3 colectivos importantes. Primero, los autónomos y pymes. En España, casi 3,2 millones de personas cotizan al régimen especial de trabajadores autónomos. Es un colectivo importante, ¿no? Para que te hagas una idea, este colectivo supone aproximadamente el 16% de todo el trabajo en España. Si le sumamos trabajadores a tiempo parcial o con contrato temporal, que difícilmente tendrían acceso a planes de empresa, pues vemos que más del 50% de los trabajadores en España tendrían acceso complicado, si no imposible, a un plan de pensiones, es decir, al ahorro para la jubilación. Por eso decimos que primero desarrollamos el sistema de empleo que nos parece correcto y de hecho siempre hemos dicho que es la línea, por donde hay que ir, y después ya hagamos las reducciones en los planes personales, pero quizá no al revés, ¿no? De hecho, este desarrollo del segundo pilar, si en los planes de empresa, es lo que siempre hemos comentado como necesario para establecer un sistema de previsión social pues en línea con los países que hemos nombrado, con Reino Unido, Holanda, donde una gran proporción de trabajadores tienen cobertura con planes de empleo. Pero para ello necesitamos algo más que lo que de momento ha salido o se ha propuesto. Hasta ahora se deja todo un poco a iniciativa de la negociación colectiva y se ha demostrado en España que eso solo no funciona. Ahora mismo tú has dicho las cifras, apenas hay 2 millones de trabajadores que sean partícipes de un plan de empresa, de un plan de empleo. Y de esos 2 millones, casi 1 millón corresponden a trabajadores de la Administración General del Estado o de empresas públicas.
que por cierto tienen las aportaciones congeladas, ¿no? O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Dejarlo todo a iniciativa de la negociación colectiva no funciona y quizá habría que pensar en implementar algún sistema como en Reino Unido de adscripción automática de trabajadores a un plan de empresa según se incorporan a la actividad laboral, ¿no? Eso le iba a preguntar, José Luis, porque ¿cómo hacemos, qué medidas se pueden añadir o qué propuestas se pueden hacer añadidas a lo que hay encima de la mesa para precisamente ir en esa línea, en la de incentivar esa cobertura y esos planes de empleo? ¿Qué más se puede proponer en ese sentido? Pues, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? Implementar un sistema en el que, de forma automática, hay una palabreja por ahí, el auto-enrollment, que se utiliza mucho y que está funcionando. La experiencia del Reino Unido, yo creo que podemos utilizarla porque encima, aparte de ser un país cercano, lo acaban de hacer. La reforma empezó a funcionar en 2012 y la cobertura es prácticamente total. Apenas un 9% de trabajadores han renunciado a ese plan de empresa. ¿En qué consiste el sistema inglés? Bueno, pues el sistema inglés consiste en adscribir de forma automática, es decir, que el empresario está obligado a ofrecer al trabajador un plan de pensiones según se incorpora a la empresa. Y después el trabajador decide de forma voluntaria si quiere seguir con el plan de pensiones o no. Obviamente, o por lo menos la experiencia británica es que más del 90% de trabajadores han dicho que sí. Esa es la forma real de que acabe funcionando un sistema de empleo. Quizá la negociación colectiva por sí sola no sea suficiente. Lógicamente, todo esto a lo mejor debe ir acompañado de algún incentivo para los empresarios para que hagan aportaciones al plan de pensiones de sus empleados. No sé, eso sí que puede ser un tema de diálogo social, pero desde luego la Administración tiene que colaborar en ese sentido, y así como los trabajadores, pero en cualquier caso, no solo la negociación colectiva va a permitir ese desarrollo, y desde luego no solo la medida que se ha planteado, que es la del incremento a 10.000 euros de la aportación máxima, ¿no? Yo creo que es claramente insuficiente y deja a mucha gente, va a dejar a muchos colectivos en cobertura si se mantiene la reducción del sistema individual. Otro de los elementos que me llamaba la atención cuando leía información del documento que lanzasteis ayer en las 18 organizaciones era el tema de la irregularidad de los ingresos del trabajo, porque es verdad que al final, a lo largo de la vida laboral, bueno, pues esos ingresos no son constantes, y mucho menos en los tiempos que vivimos. Llevamos ya 2 crisis en lo que llevamos de siglo, y lo poníais de ejemplo, y es verdad. Entonces, una propuesta podría ser un límite global, ¿no?, en vez de anual, ¿verdad? Esa era otra de las propuestas fuertes que poníais y que podría tener sentido en este contexto. Exacto, además me parece relevante, porque hoy en día, en un contexto de una cierta incertidumbre o volatilidad en el mercado laboral, eso lo vamos a tener ya a la orden del día, y yo creo que va a ser el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, los ciclos económicos van a generar movimientos en el mercado de trabajo que van a crear que a lo mejor en algún momento tengamos posibilidad de ahorro, capacidad de ahorro extra, y habrá momentos en los que no, ¿no? Entonces, no tiene por qué coincidir con el ciclo anual, desgraciadamente. Entonces, una opción, desde luego, sería, por ejemplo, fijar un límite total de aportaciones en toda la vida laboral que se pudiera distribuir en varios años, por ejemplo, con un límite máximo anual. Esto, que parece una locura, esto está en el Reino Unido. O sea, en el Reino Unido ahora mismo, claro, a otros niveles de aportación, pero en el Reino Unido, si no recuerdo mal, me parece que está establecido el límite en 1,4 millones de libras para toda la vida laboral de un trabajador, con un límite máximo de 40.000 libras al año, ¿no?, por trabajador. Pero desde luego esto, y es muy, muy interesante la observación que haces, facilita mucho el ahorro, porque la capacidad de ahorro depende de la coyuntura, depende del momento, y no siempre, o por circunstancias personales o por circunstancias sociales, podemos hacer el mismo ahorro, ¿no?, y tenemos la misma capacidad de ahorro. Por lo tanto, esta es otra iniciativa muy interesante que se podría incorporar
y que de momento ni se ha planteado, ¿no? Quería hacerte una última pregunta, José Luis. Hemos hablado de la fiscalidad, de cuál es la propuesta, de cómo funcionan este tipo de planes de ahorro individual, pero quería preguntarte por la rentabilidad de estos productos. Hemos visto en los últimos años varias voces que nos alertan o varios datos de que la rentabilidad entre lo que nos ofrecían antes estos planes para la pensión y la jubilación y otros como los fondos, por ejemplo, esa rentabilidad como que se ha estrechado, la diferencia no es tan grande. Eso por un lado. Y por otro lado, pero relacionado con eso, si aunque ahora parezca que esa rentabilidad es un poquito menor de cara a ese futuro que tenemos que seguir planificando y de cara a esa necesidad de complementar la pensión pública, si aún así, si aunque sea menos rentable, nos sigue conveniendo pues entrar en este tipo de productos y tenerlos en cuenta en nuestras finanzas personales. Sí, bueno, la rentabilidad son productos... realmente la gestión es similar a la de un fondo de inversión y de hecho la rentabilidad es verdad que hay hay unos mitos que rodean este producto que realmente no responden a la realidad, porque si al final todas estas cosas se desmontan con cifras, ¿no? Y si miramos las cifras de rentabilidad de los planes de pensiones veremos que históricamente al final tienes que ver la rentabilidad de largo plazo, porque estás hablando de un producto destinado a la jubilación. La rentabilidad anual media de los planes de pensiones es un 3% a 25 años. Ya ese plazo ya hay que tenerlo en cuenta, 3% al año. Yo creo que no está mal, desde luego superior a la inflación media del periodo, que al menos consigue que no crear pérdida de poder adquisitivo en los ahorros, ¿no? O sea, yo creo que es relevante, ¿no? Entonces, la rentabilidad de estos productos, bueno, pues como digo, están en línea con los fondos de inversión, ni más ni menos. Dependerá las comisiones, que también es un tema conflictivo, se han reducido tremendamente en los últimos años. De hecho, la prueba está en las cifras que da DGSFP, ya están muy en línea con los fondos de inversión y la rentabilidad es que siempre se dan netas de todo tipo de gastos y comisiones, pues como digo, la de largo plazo, que me parece la más importante por la propia naturaleza del producto, es un 3%, o sea que yo creo que no es tan mal. A corto plazo, bueno, pues a corto plazo tenemos la volatilidad, la incertidumbre del mercado que está afectando a los planes de pensiones, pero ahora mismo cifras a septiembre, porque son las últimas que tenemos del sistema de empleo por consolidar todos, ¿no? Pues a septiembre no llegaban ni al menos 2% en un año en el que el mercado español sabemos lo que ha pasado con él, ¿no? Y bueno, en fin, tenemos los días de noviembre en los que tenemos una cierta esperanza de acabar el año incluso en positivo a corto plazo, pero recordemos que en los planes de pensiones la rentabilidad a tener en cuenta es siempre la de muy largo plazo, porque son productos destinados a la jubilación. Por eso tienen una cierta liquidez, cada vez menos, porque aparte de los supuestos especiales que se crearon para cubrir necesidades especiales, desempleo, larga duración, bueno, durante la pandemia tuvimos el supuesto de liquidez por ERTE para quien lo necesitó, pues digo, cada vez menos y en breve tendremos el supuesto de liquidez con aportaciones a 10 años, ¿no? Pero bueno, en principio esa ligera liquidez de los planes de pensiones es debido a que es un ahorro para la jubilación. Por lo tanto, esa rentabilidad a largo plazo, que digo que está por encima incluso del 3%, cubre de sobra, por lo menos, al menos, el poder adquisitivo de nuestros ahorros, que estamos hablando de 25 años, ¿no? Eso en cuanto a las rentabilidades que comentabas. Respecto al resto, pues sinceramente yo creo que sigue siendo, si hiciéramos cuentas de la rentabilidad financiero-fiscal, pues yo creo que sigue siendo un producto interesante, ¿no? Como digo, es un producto que tiene diferimiento, porque es verdad que tributa cuando recibes la prestación, pero lo que has generado previamente de bonificación fiscal te está generando un rendimiento que por efecto del interés compuesto pues es exponencial. Por lo tanto, creo que sigue siendo un producto
no solamente interesante, sino lo veo necesario para el desarrollo de un país. Ten en cuenta que los planes de pensiones crean un beneficio social para el país donde están asentados, porque sustentan, en el caso de España, por ejemplo, el 40% de la cartera está invertido en empresas españolas. Sigue siendo un producto óptimo, me parece óptimo, para generar ese ahorro que desgraciadamente va a ser necesario para complementar nuestra pensión de jubilación, porque si esto sigue así, y desde luego no va a cambiar, la pensión pública sufrirá recortes, pero por un tema de sostenibilidad exclusivamente, porque cada vez nos vamos a jubilar más, cada vez las pensiones van a ser superiores y en cambio los ingresos cada vez van a ser menores, ¿no? Pues tomamos muy buena nota desde Inverco, las recomendaciones de José Luis Manrique y un análisis muy completo de la propuesta del Gobierno, de cómo están ahora mismo estos productos y de hacia dónde van y qué es lo que se plantea. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes.